Let us sing the Magnificat. Number 91. Descubrí que tratar de anidar al Espíritu Santo en 5 conferencias es absolutamente imposible. Pero lo que me esforzaré en hacer es traerles el Espíritu Santo en las principales apariciones de ese Espíritu de Dios, moviéndose a través y entre nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para darles una visión tan profunda de ese Espíritu Santo, los requisitos previos para que sean dignos de ser uno con ese Espíritu Santo. Que si toman todas esas cosas y las sellan en sus corazones, estarán bien encaminados al final de esta conferencia, para tener un caminar diario y hablar con ese Espíritu Santo con plena confianza de que Dios ha ordenado su unidad con el Espíritu Santo.
Así que empezamos por el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, vemos que los versículos iniciales de Génesis registran la presencia del Espíritu Santo como parte integral de la creación de mundos, universos, el cosmos y más específicamente de ti. Dios está allí en el principio. Dios sopla en nosotros como el Espíritu Santo, el aliento de vida cuando tomamos nuestro primer aliento. Y Dios, el Espíritu Santo, retira de nosotros ese aliento en la hora de nuestra transición. Así que el Espíritu Santo estuvo con los hijos de Israel durante su éxodo y viaje a través del desierto a la tierra prometida. Ellos seguían al Espíritu Santo, quien se manifestaba como que, todos recordamos, una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. Esa era la presencia del Espíritu Santo. Reclámalo para ti ahora mismo, que Dios siempre vaya delante de ti con esa nube durante el día, esa columna de fuego. Esa es su protección. No seas supersticioso de que cualquier cosa pueda tocarte, porque el Espíritu Santo está contigo. Mientras el faraón y sus ejércitos los perseguían hasta el Mar Rojo, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará. Esa es una cita maravillosa para recitar cuando tengas miedo sobre las pequeñas y grandes cargas de la vida y los desafíos. No temas, quédate quieto, no tiembles, ni te estremezcas, ni te llenes de ansiedad y peligro. Quédate quieto y contempla y espera la salvación de tu Dios. Es esta fe la que abre tu corazón y deja entrar al Espíritu Santo. Moisés dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros callaréis. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este es el mensaje del Espíritu Santo. Déjame hacerlo. Estoy aquí para hacerlo por ti. Yo me encargaré de la adversidad, del enemigo, de tus necesidades, de todo lo que debas tener para salir victorioso. El Señor dijo a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Las aguas de tu conciencia humana pueden dividirse. Deja uno a un lado, el otro al otro, y camina sobre la tierra seca del Señor, y no te dejes mover por tus emociones. No te muevas cuando las cosas te vengan encima y empieces a temblar y a estremecerte y a decir: ¡ay de mí! ¿Qué me va a pasar? Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. No hubo ninguna palabra del Dios de Israel para advertir al faraón. No tenían sensibilidad al Espíritu Santo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde las columnas de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y así fue. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno.
Recuerda la mano derecha. Recuerda cuando levantas tu mano derecha, estás deslizando esa mano en la mano de Dios. Y Dios irá por ti y trabajará para ti y te levantará. Las Escrituras registran la espectacular presencia del Espíritu Santo en la naturaleza durante la estadía de los israelitas en el desierto. 2 meses después de que los israelitas salieron de Egipto, el Señor le dijo a Moisés: «He aquí yo vengo a ti en una nube espesa». ¿Una nube espesa? ¿Alguna vez has estado en una espesa nube de niebla? ¿No podías ver a través de ella el otro lado? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. La nube, la maravillosa nube de la presencia yo soy, la nube del Espíritu Santo. Aconteció que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La espesa nube era la presencia del Espíritu Santo, el medio a través del cual Dios en el absoluto se comunicaba con el hombre en lo relativo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Una especie de mediador entre la intensidad absoluta de Dios, la intensidad absoluta del fuego sagrado, que nos consumiría al contacto, mediando entonces entre ese Dios intenso, absoluto, y el humano frágil, el humano imperfecto, el humano que ni siquiera ha encontrado su propia inmortalidad en todos estos ciclos de reencarnación. Por otra parte, en el desierto, los israelitas, Coré, Datán, Abiram y otros 250 hombres prominentes desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón y afligieron al Espíritu Santo. ¿Qué significa vejar al Espíritu Santo? Significa negar ese Espíritu, hacer que ese Espíritu se enoje en el sentido de la ira de Dios. Ir en contra del Espíritu Santo es el mayor crimen que existe. La Biblia dice que nunca debes jurar usando el nombre del Espíritu Santo. La gente jura usando el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo, pero ese pecado de jurar usando el nombre del Espíritu Santo está lleno de gravedad y grave karma. Así que desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón y afligieron al Espíritu Santo. Nunca quieres estar en esa posición, por lo tanto, guarda tus pensamientos, sentimientos y acciones. El juicio del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Nunca hagas nada que haga que el juicio del Espíritu Santo venga sobre ti. La tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram y sus familias. El fuego descendió del cielo, era el fuego del Espíritu Santo y consumió a los otros 250. Este es un ejemplo del juicio rápido y repentino del Espíritu Santo, cuando la gente ha violado tanto la presencia yo soy de su Dios, que la misericordia divina ya no es una opción. Entonces descienden muchos miles de años de karma acumulado. Puedes ver miles de años de karma acumulado descendiendo en eventos antiguos y recientes, como en el año 79 después de Cristo. La repentina erupción del Vesubio sepultó la ciudad de Pompeya. ¿Fue un accidente de la naturaleza? Claro que no. Siglo tras siglo, estas personas habían ido acumulando su karma. Y un buen día ese karma se volvió pesado y así ves el Vesubio entró en erupción y todos quedaron enterrados. En agosto de 1992, el huracán Andrew dejó 33 muertos, 300.000 personas sin hogar y 60.000 casas destruidas. El terremoto de otoño de 1993, que sacudió el centro de la India a 300 millas al sur de Bombay, dejó 30.000 muertos o desaparecidos y más de 100.000 sin hogar. Esta es la exactitud de la ejecución de la ley del karma. Como un hombre siembra, que también cosechará. Debemos recordar esto y no pensar que porque la vida simplemente pasa y parecemos llevar una existencia encantada,
Cualquier día puede que no venga sobre nosotros el regreso de un karma que es antiguo, de hace 10.000 años, de hace 50.000 años. Los ciclos del karma muelen lentamente, pero siguen moliendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos decidir obtener el Espíritu Santo y vivir de acuerdo con las ordenanzas de las leyes de Dios, usar la llama violeta para transmutar ese karma pasado antes de que nos alcance y nos prive del cumplimiento de nuestra misión. Nunca sabemos cuándo amanece el día. ¿Qué bendiciones de buen karma hemos hecho vendrán sobre nosotros para poner el viento en nuestras velas para la victoria? ¿O qué karma negativo puede descender y privarnos de los frutos de nuestras siembras? Cuando Josué guió a Israel, el Espíritu de Dios lo empoderó como el gran capitán guerrero en la campaña militar de Israel para conquistar la tierra prometida. Bajo su liderazgo, los israelitas conquistaron a 31 gobernantes poderosos en Canaán en tan solo unos pocos días. Los espectaculares acontecimientos de la batalla de Jericó dan testimonio de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Después de que los israelitas marcharon alrededor de Jericó, 7 sacerdotes tocaron 7 trompetas y el pueblo gritó con un gran vocerío. Estos sacerdotes dirigieron y liberaron el fuego sagrado de sus 7 chakras para la nivelación de esa ciudad, que era una ciudad de pecado, una ciudad que debía ser conquistada. Las murallas de la ciudad cayeron y tomaron la ciudad. Dios, la poderosa presencia Yo Soy, cubrió a Josué y sus hombres. El arcángel Miguel vino como el capitán de las huestes del Señor, pero fue el Espíritu Santo quien desencadenó la acción de la victoria. Ahora están viendo al Espíritu Santo como un facilitador, como un mediador, como una ayuda muy presente en la necesidad, como un elemento esencial en nuestras vidas. Y a medida que continuamos con esta enseñanza, llegaremos a entender cuán disciplinario puede ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo exige que nos elevemos a su nivel. No podemos rebajarlo a nuestro nivel. Debemos elevarnos a su nivel y en ese ascenso hay cosas de las que tendremos que prescindir, dejar de lado y decir: ya no puedo actuar de esta manera, ya no puedo ser este tipo de persona, porque sé en mi corazón que es una ofensa al Espíritu Santo y no quiero ofender al Espíritu Santo. Luego viene la contienda de Elías con los profetas de Baal. Esto siempre es muy entretenido para los niños. Pueden apoyar a su héroe y pueden alegrarse de ver su victoria. La contienda de Elías el profeta es otro ejemplo del poder tangible del Espíritu del Señor, obrando por medio de sus profetas ungidos. El primer libro de los Reyes dice: y acercándose Elías a todo el pueblo de Israel, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos no respondieron una palabra porque Elías estaba lleno del Espíritu Santo, ordenado por Dios, y no se atrevían a hablar en su presencia. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Los números no cuentan, ¿verdad? No cuentan en absoluto. Lo que cuenta es el que tiene razón, aunque 5 millones puedan gritar en la otra dirección. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Yo soy el que yo soy, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Desde la mañana hasta la noche los sacerdotes de Baal invocaron el nombre de Baal, pero no hubo respuesta. Por la noche Elías oró: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, escúchame, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y sobre sus rostros dijeron: El Señor yo soy el que yo soy, Él es el Dios. El Señor yo soy el que yo soy, Él es el Dios. Digámoslo todos juntos: el Señor yo soy el que yo soy, Él es el Dios. El Señor yo soy el que yo soy, Él es el Dios. El Señor yo soy el que yo soy, Él es el Dios. Esto también fue la obra del Espíritu Santo, el Espíritu del yo soy, el que yo soy, que descansó sobre el profeta Elías. Si sirves al Señor tu Dios toda tu vida con integridad y pureza, ese Dios reposará también sobre ti. Desea eso, esfuérzate por ello. Dejen todo lo demás a un lado para ello y sepan que Dios quiere que sean felices en sus familias, en sus iglesias, en sus escuelas, en sus actividades sociales. Podemos guardar todos los mandamientos de Dios y además pasar un buen rato. Elías no permitía que la gente se detuviera entre dos opiniones. Él no permitía que fueran insípidos y dijeran: bueno, tal vez sea esto, tal vez sea aquello, en esa conciencia relativa. Trazó una línea en la arena y dijo: si el Señor es Dios, síganlo, pero si son Baal, síganlo. Los desafió a elevarse por encima de la dualidad y la personalidad, elegir al Dios vivo y denunciar el Dios muerto de Baal. Es fácil para nosotros tomar lo que queremos del Dios vivo y muerto para adaptarlo a nuestra ética de la situación relativa. Pero si lo hacemos, nunca seremos empoderados por el Espíritu Santo. Así que decídete hoy, ya sea que quieras reescribir los 10 mandamientos para darte licencia para hacer cualquier cosa, o si quieres caminar en esta vida hasta el punto de tu victoria y ser empoderado por ese Espíritu Santo, para que puedas hacer algo por las personas que conoces todos los días, las que están enfermas, las que están agobiadas, las que están muriendo, gente de todo el mundo. Cuando salgan de su cuerpo por la noche, ¿no les gustaría moverse y ministrar con los ángeles en esa nube del Espíritu Santo para poder sanar y salvar a los niños, millones de niños que están muriendo hoy de hambre, que no están siendo atendidos, que no aprenden sus lecciones, que no tienen futuro, quienes están demacrados? Cuando nos fijamos en Ruanda, pensábamos que Bosnia era lo máximo, pero miremos a Ruanda y aquí estamos. ¿Y a nosotros qué nos pasa? Lo que nos pasa es que todos necesitamos sacrificarnos para obtener el Espíritu Santo. De modo que cuando obremos desde el cuerpo o en nuestras oraciones sean efectivas y el mal en la tierra esté atado y la simiente de los impíos esté atado. No podemos simplemente tener el conocimiento de la ley, el conocimiento de las enseñanzas de los maestros ascendidos, dar nuestros decretos para nuestros propios proyectos favoritos y esto o aquello y un caminar muy privado con Dios que es egocéntrico. Necesitamos saber que tenemos las enseñanzas de los maestros ascendidos, porque los maestros ascendidos necesitan cálices para sacar a las personas de su miseria y vincularlas de nuevo a la realidad de esa llama crística, esa llama de Dios. No podemos quedarnos a mitad del camino en esta comunidad. Tenemos que llegar hasta el final, decidiendo que no somos una excepción. Nadie es una excepción. Cada uno puede recibir el Espíritu Santo si está dispuesto a cumplir con los requisitos. El Espíritu Santo es una proposición de todo o nada, y el Padre, Madre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo exigen el 100% de tu amor y obediencia. Y encontrarás tal gozo en vivir que nunca más pensarás que vivir según las leyes de Dios te pone en una especie de camisa de fuerza puritana. Nada de eso es cierto. El Espíritu Santo es un gran libertador. Soy un espíritu libre. ¿Cuántas personas aquí hoy son espíritus libres?
Asegúrate de que puedes decir lo soy. Asegúrate de que puedes decir soy un espíritu libre. ¿Estás verdaderamente libre de la esclavitud de tu propia psicología, de tu propio karma? ¿Estás libre de todos los grilletes de este mundo? ¿Eres libre de tu ego? ¿Eres realmente un espíritu libre? ¿O haces lo que el mundo quiere que haga y te dejas llevar por las tendencias del mundo? Busca en tu corazón cuando te vengan pensamientos con respecto a esto. Escríbelos en la libreta en la que estás escribiendo y sigue escribiendo y dite a ti mismo cuán prisionero eres y cuánto espíritu libre eres. Dios te hizo para ser un espíritu libre, para no inclinarte ante nadie. Tienes que decir, o cuando puedas decirle al único Dios, no tendré otros dioses delante de ti, incluyendo mi ego. Entonces estarás bien encaminado hacia la unidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre el profeta Eliseo cuando resucitó al hijo muerto de la mujer tsunamita. Al entrar en la habitación donde estaba el niño, cerró la puerta y oró al Señor. Mantuvo a todo el mundo fuera, nadie con duda, sin miedo a nadie llorando. Entró, cerró la puerta y oró. Estaba solas con ese niño. Luego realizó una poderosa alquimia. Se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, sus chakras sobre sus chakras. A medida que Eliseo se inclinaba hacia el niño y el cuerpo del niño entró en calor y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ese es el tipo de milagro del que quieres ser el instrumento. Tú no eres el hacedor, tú eres el cáliz, el instrumento de curaciones como estás cuando te preparas. Ahora pasamos a la vida de Jesús, que es un estudio de su unicidad con el Espíritu Santo. Él, el Hijo de Dios, nunca estuvo separado de las 3 personas de la Trinidad. Dios confirmó la presencia del Espíritu Santo con él por medio de señales que aparecieron. Y cada prueba al Padre y al Espíritu Santo le dio que lo cumpliera para que nosotros, sus discípulos, pudiéramos tomar su ejemplo y pasar las mismas pruebas que Jesús pasó. No pienses en Jesús siendo tentado en el desierto como una experiencia aislada. Tienes que pasar por esa tentación y a veces, muchas veces. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que Mark Prophet siempre enseñó fue que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Jesucristo fue la reencarnación de Eliseo. Tenían una larga y establecida relación guru-chela, relación maestro-discípulo. Pero en este caso Jesús está diciendo, Juan el Bautista está diciendo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. En esta vida Juan el Bautista se presentó ante Jesús para proclamarlo como el Señor y el Salvador de la era de Piscis. Es una cosa hermosa. Y así cuando Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene. ¿Entienden esa relación jerárquica en la que Juan el Bautista era su gurú y en esta vida Juan retrocederá cuando Jesús pase a primer plano? Así que aquí está el bautismo a la edad de 29 o 30 años. Él subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre interpreto en quien tengo complacencia, como Dios está diciendo, en quien yo soy. Yo habito en este Jesús y en esa morada dentro de él estoy complacido con su estado de conciencia.
Aquí el Espíritu Santo y el Padre lo confirmaron como el Hijo de Dios y de Dios encarnado. Esa es una iniciación que pueden esperar con ansias, y para los que puedan prepararse, esa maravillosa iniciación de escuchar esa aprobación divina. No es exclusivo de Jesús. Cada palabra que Jesús hablaba, todo lo que hacía era para que tú pudieras ir y hacer lo mismo, pero no de tu ser humano, sino de tu propio ser crístico real. El Espíritu Santo estaba con Jesús para su próxima prueba. Leemos en Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ustedes saben que 40 es un número recurrente en el Antiguo Testamento. Es más simbólico que siempre. Dios permitirá que el diablo nos pruebe, así como lo permitió probar a Jesús. Debemos pasar estas pruebas. Hay que anticiparse a ellas. Debemos saber que vendrán. Sabemos cuáles son las pruebas de la vida. Son muy básicas. No simplemente vas por la vida refinado e informal y la prueba desciende sobre ti porque este es el día de tu examen y no te has preparado. No has pensado en ello, ni siquiera has considerado que tendrás un desafío tan grande. ¿Y sabes qué? A veces Dios nos pone a prueba una y otra vez, incluso si pasamos nuestras pruebas todas y cada una de las veces. Y eso es porque Dios tiene el derecho de poner a prueba nuestro templo. Tenemos derecho a ser probados una y otra vez porque queremos ver dónde estamos en el camino de la vida. Para demostrar que no estamos disminuyendo en nuestro amor por Él y en nuestra determinación de guardar sus mandamientos, Él lo hace. Él sigue probándonos porque hasta que no seamos ascendidos en la luz y libres, no estaremos libres de las tentaciones de la carne. Después de esto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y enseñó en las sinagogas. Vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son las palabras de Isaías, y esta es la comisión que Dios le dio a Isaías, pero le dio la misma comisión a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por una razón, por cuanto me ha ungido, número 1, escríbelo, para predicar el Evangelio a los pobres. Los pobres son aquellos que no entienden las enseñanzas del sendero de Dios, por lo que necesitan que se les predique, que se les dé esta enseñanza. Este es el número 2. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón es algo de lo que escucharán más de nuestros expertos en psicología que darán conferencias aquí. Cómo sanar a los que sufren y lloran. Cómo sanar a aquellos que simplemente no pueden recoger los pedazos de sus vidas y seguir adelante porque han pasado por tal dolor o tal brutalidad o tal tormento. 3. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Aquellos que están esclavizados en sus cuerpos, pero aquellos que están esclavizados en su noche, en sus mentes también, esclavizados por ignorancias. 4. A recobrar la vista a los ciegos que no pueden ver a Dios, los ciegos que no pueden ver el error de sus propios caminos, están ciegos porque no se les ha enseñado. 5. Para poner en libertad a los oprimidos, quebrantados, agobiados, encorvados, maltratados. 6. Para predicar el año agradable del Señor, la venida del Señor Jesucristo, es decir, arrepentirse y salvarse porque el Señor viene. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así la profecía de Dios para Isaías se cumple en Isaías. 100 de años después se cumple en Jesucristo. Y ahora en el cambio de la era de Acuario debe cumplirse en ti. Dios te ha llamado a hacer estas 6 cosas. Por favor,
No tomen la Biblia como algo antiguo que no tiene relevancia hasta el día de hoy. Muchas almas se perderán si no entramos en el manto de nuestro llamado. Hoy Jesús nos llama a la fuente bautismal del Espíritu Santo para que también aceptemos nuestro papel en el cumplimiento de estas promesas. Más tarde, después de este acontecimiento público, cuando el mar turbulento amenazaba con alcanzar su barco, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así, por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de su filiación, Jesús mandó a los elementos y a los elementales, a los espíritus de la naturaleza. Les ordenó que le obedecieran y así lo hicieron. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús exorcizó a una legión de espíritus inmundos del endemoniado Gadareno. Los espíritus entraron en una piara de 2000 cerdos que corrieron por un acantilado hacia el mar y se ahogaron. Expulsar demonios de los animales, de las personas, del cuerpo humano que está contaminado es otra obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrará esa obra a través de ti cuando estés listo. Siempre uno con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús resucitó de entre los muertos a la hija de Jairo, de 12 años, uno de los jefes de la sinagoga. La gente de la casa de Jairo, que lloraba y se lamentaba, estaba asombrada. Jesús tenía el poder del Espíritu Santo para resucitar a los muertos, reavivando la llamatrina, soplando sobre ellos el aliento de vida y ordenando al espíritu del difunto que vuelva a entrar en el templo del cuerpo. Jesús habló del poder del Espíritu Santo como ríos de agua viva. El Evangelio de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo a los discípulos, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es el vientre? El vientre es el lugar del chakra, del plexo solar. Es el lugar del sol, el lugar de la paz, el lugar del deseo puro. Cuando tenemos el sol brillante, el sol de la presencia yo soy brillando en ese chakra, cuando mantenemos la paz, cuando nos purificamos de los malos deseos, entonces podemos convertirnos en uno con el príncipe de la paz. Su santidad a las naciones fluirá de su plexo solar como ríos de agua viva. Cuando Jesús envió a los apóstoles a predicar y sanar, les dijo que el Espíritu Santo estaría con ellos. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Amigos míos, como discípulos de Jesús, aceptemos esa promesa para hoy y sepamos que Dios ha ordenado que el Espíritu Santo hable a través de nosotros también. Jesús prometió a sus apóstoles antes de su crucifixión que el Espíritu Santo, a quien llamó el Consolador, vendría a ellos. Él le dijo: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todos los espíritus inmundos, los espíritus inferiores, las órdenes inferiores del espíritu y demonios deben ser exorcizados de ti, para que crees un templo en el que el Espíritu Santo pueda vivir las 24 horas del día.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Os conviene que yo me vaya. Hay muchas razones para esto. Si Jesús se hubiera quedado con los discípulos para siempre, ellos habrían dependido de Él. Ahora tenían que llegar a ser todo lo que Él les enseñó que podían ser. Además, si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. La época estaba cambiando, los ciclos estaban cambiando. Jesucristo había estado con él. Ellos conocieron en la dispensación anterior el poder de la presencia del yo soy, el que yo soy. Ahora estaban entrando en el período del Espíritu Santo. Jesús dice, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas reprenderá al mundo: el pecado, la justicia y el juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿No es el pecado más grande de todos que el Salvador viviente ha venido, está aquí todavía y siempre estará, pero ellos no creen? De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. Existe la justicia de los hombres, que puede ser justicia propia, y luego está la justicia de Dios. Y esa justicia es el uso correcto de la ley de Dios. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús hizo otras promesas clave a sus apóstoles antes de abandonarles en la Palestina. En la última cena dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa que la poderosa presencia yo soy, su propio yo divino individualizado y su santo ser crístico, morarán en su templo porque lo aman y guardan sus palabras. ¿Cuántas personas me dicen, mi santo ser crístico me dijo que hiciera esto o aquello, pero no lo hice? La gente me dice eso con naturalidad. El contacto más precioso que tienes con el Dios vivo es tu santo ser crístico. ¿Por qué tu santo ser crístico te da dirección? ¿Por qué tu santo ser crístico te consuela, te enseña, te advierte? Porque el santo ser crístico es tu maestro. Y si mantienes ese estado de gracia de escucha, escuchando con un solo oído a tu santo ser crístico y obedeces al santo ser crístico, tendrás muchos atajos en la vida. No tendrás que dar la vuelta completa al granero de Robin Hood para encontrar la puerta. Pero además el Espíritu Santo te está probando. El Espíritu Santo te está probando para ver que serás obediente en cada coyuntura cuando Él te hable. Cuando puedas garantizar que responderás al santo ser crístico y te mantendrás en la llama de Dios y en tu tubo de luz, para que no estés confundiendo a los espíritus inmundos con el santo ser crístico. Entonces el santo ser crístico puede enseñarte más, puede empoderarte, puede liberarte incrementos de luz. Les pido que comiencen a ejercer esto inmediatamente y nunca se detengan hasta la hora de su victoria, escuchando la voz interior de Dios dentro de ustedes y obedeciendo esa voz. Hay momentos en los que puedes estar cansado, cuando puedes estar enfermo,
cuando puedes estar débil, y entonces es cuando las voces de los espíritus inmundos, las entidades del bajo astral comenzarán a hablarte y a decirte todo tipo de cosas sin sentido. Cuando están en un estado desequilibrado físicamente y no tienen su fuerza, no tienen su luz centrada en sus chakras, no están centrados en su presencia yo soy, entonces esos espíritus inmundos pueden aparecer y realmente causar estragos en su conciencia. Pueden decir que te suicides, que saltes por la ventana, que hagas todo tipo de locuras. Y este es el punto donde, si las personas siguen escuchando a los espíritus equivocados y no a su santo ser crístico, porque son incapaces de alcanzar el nivel del santo ser crístico, se descontrolan y en última instancia entretienen a tantos espíritus que cuando necesitan tomar medicamentos no los toman porque sus espíritus le dicen que no los tomen. Por tanto, es muy peligroso estar descentrado. No tener el equilibrio en los 4 cuerpos inferiores para estar en la sintonía constante con su santo ser crístico. Otros se sintonizan con los espíritus inmundos por el deseo de ser canales a niveles psíquicos. No están empoderados por el Espíritu Santo, y solo si tienes el Espíritu Santo puedes transmitir con precisión las enseñanzas de los maestros ascendidos o lo que el santo ser crístico de cualquier persona esté diciendo. Así que este es el peligro del sendero, y es por eso que el Moria se encargó de que yo introdujera a la comunidad la dieta macrobiótica básica, que establece el equilibrio en los órganos, el equilibrio en la mente, el cuerpo, y te hace fuerte. Tienes el fuego sagrado en tus chakras, en tu chi, en tu energía, y no estés débil, flácido, hasta el punto de que ni siquiera puedes mantener la luz de Dios en tu templo corporal. A menudo, aquellas personas que se vuelven trastornadas y psicológicamente enfermas y no pueden funcionar normalmente en la sociedad, todo lo que necesitan es una corrección de su dieta, una dieta correcta y la voluntad de dejar de hablar con entidades desencarnadas. Jesús dice: el que no me ama no guarda mis palabras, pero la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De camino al huerto de Getsemaní, Jesús dijo a los apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es un principio muy importante en la relación maestro-discípulo. Nosotros no elegimos al maestro, sino que el maestro nos elige a nosotros. Podemos decir que hemos sido un Chela del Moria durante muchos años, pero la pregunta es, ¿nos ha elegido para ser su Chela? Nosotros no elegimos al maestro, el maestro nos elige. Y él nos elige a nosotros cuando nos calificamos. Y la cualificación más fundamental que tienes que tener para tener un patrocinador de un maestro ascendido es la fiabilidad. Fiabilidad. ¿Eres un Chela un día y otra cosa al día siguiente? ¿Puede el maestro depender de ti a día y noche porque tienes tu equilibrio y no te mueves de él? Y constantemente en el fondo de tu mente está la sensación: soy un Chela del Moria, y si no lo soy ahora, por Dios, estoy decidido a hacerlo, y estoy decidido a hacerlo para servir a este maestro, para hacer la obra que él necesita haber hecho. Y yo tengo las manos y los pies y tengo la boca, y por lo tanto me convertiré en aprendiz del Moria hasta que llegue el día en que me veo obligado a tomarme como Chela. Se ve obligado a tomarme como Chela porque he cumplido la matriz, el molde del modelo de sus discípulos. Así que necesitamos ganarnos el derecho por el Espíritu Santo de convertirnos en discípulos de Jesús o de cualquier persona. Las palabras de David vienen a la mente a propósito de este mismo punto. Él oró:
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Que nadie dude aquí de que Jesús cumple sus promesas. Y esto es lo que dijo. Y esta promesa es para cada discípulo suyo, pasado, presente y futuro. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una promesa tan maravillosa. Quiero que la aproveches ahora mismo. Pide lo que quieras del Padre en el nombre de Jesús. Lo recibiréis para que su gozo sea cumplido. Les pido que se dediquen a la oración más profunda y sincera ahora. Dios el Padre, la Madre y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Juntos. Y ahora acéptalo. Esta es la manera en que puedes orar. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ruego al Padre y al Espíritu Santo, obrando con Él, que hagan esto que pido, y hágase según tu voluntad, oh Dios. Después de su resurrección, Jesús hizo otra promesa a los apóstoles. Dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa para ustedes, no solo para los apóstoles. Hazte digno, di: Señor, tú eres digno. Hazme más digno todavía. Los apóstoles y los discípulos menores y las mujeres santas no irían a ninguna parte en su ministerio mundial sin ser dotados con poder de lo alto. Probablemente hay muchos días en tu vida en los que te sientes absolutamente impotente contra las cosas horrendas que están sucediendo en el mundo o simplemente en tu propia casa. Cuando te sientas de esa manera, necesitas llamar al poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te enseñará lo que debes hacer para recibirlo. Como dije antes, qué desperdicio sería en nuestras vidas si tuviéramos toda esta enseñanza de los maestros ascendidos y sin embargo pasáramos de la pantalla de la vida sin poder mover montañas y ayudar a que este mundo se enderezara.
Ninguna cantidad de esfuerzo humano o de golpearse el pecho, ninguna doctrina, dogma o fórmula podía garantizar la misión de los apóstoles y de los discípulos menores y de las santas mujeres. Solo su amor por el Padre Madre Dios, un amor que está en acción todos los días, por el Espíritu Santo y el Señor Jesús, y su obediencia a todos los mandamientos de Dios, les aseguraría que el Espíritu Santo les daría poder dentro de no muchos días en la ciudad de Jerusalén. Veo Pentecostés como su examen final después de haber estado con el Maestro durante 3 años. Ellos no pudieron estudiar para este examen. Todo estaba en su corazón y en su unidad con el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora quedaría claro a quién había escogido Jesús y a quién no había escogido. Así que leemos en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se corrió la voz de esto, la multitud se juntó y se confundió, porque cada uno los oyó hablar en su propia lengua. Y todos estaban asombrados y maravillados. Pedro se dirigió a la multitud, dando testimonio de las obras de Jesús, de su crucifixión y resurrección. Al oír sus palabras se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Entonces Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para tus hijos, a todos los que están lejos, a todos los que el Señor nuestro Dios llame». Y con otras muchas palabras testificó y exhortó diciendo: «Sálvate de esta generación perversa». Entonces fueron bautizados los que habían recibido su palabra, y aquel mismo día se añadieron a ellos unas 3,000 personas. Quiero que sepan que si no han sido bautizados en la Iglesia Universal y Triunfante, los recibiré al final de nuestra conferencia. Recuerden los 2 requisitos. Arrepiéntanse de sus pecados y sean purificados por el bautismo. Así que esta es una cosa maravillosa que fue instituida en los primeros capítulos del Evangelio, que Jesús mismo fue bautizado. Pasó por el ritual para que pudieras entender que esto no es un ejercicio mental. El bautismo es un ritual simbólico y real de la limpieza de tu ser del karma, el pecado y todo estado desalineado. Trabajando con el Espíritu Santo pueden recibir una tremenda bendición a través del bautismo. Ahora quiero hablar de uno de mis santos favoritos y el tuyo, San Esteban. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo. El libro de los Hechos dice que los judíos que debatieron con él, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Así que encontraron a algunos hombres a quienes los acusaron falsamente. Lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban pronunció un sermón elocuente y conmovedor. Lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión y dijo en voz alta: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Ante esto, los miembros del consejo se enfurecieron. Le taparon los oídos y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que consintió en el asesinato. San Esteban es uno de los más grandes mártires cristianos. Su ejemplo luminoso nos permite contemplar la plenitud del Espíritu Santo a la que podemos llegar.
Verdaderamente Dios ha reservado los dones del Espíritu Santo a todos y a cada uno de los que purifiquen sus corazones, amen a Dios y guarden sus mandamientos.